Señoras, señores, buenas noches. Tengan todos ustedes. Después de una muy fructífera jornada que empezó muy temprano esta mañana con una reunión del Consejo, llegamos a la parte final del día de hoy con la oportunidad de recibir y escuchar esta noche al secretario de Gobernación, al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. Todos ustedes conocen la trayectoria política del secretario de Gobernación y la delicada tarea que ha venido realizando a partir de que el presidente Peña Nieto le encargó la Secretaría de Gobernación. Todos ustedes saben cuán complicada puede ser una agenda como la que él maneja, y los que no lo sepan se lo pueden imaginar, y les puedo decir que a lo mejor se quedan cortos en su imaginación. Por eso, señor secretario, apreciamos de manera particular el que haya hecho usted un espacio en su agenda para estar con nosotros esta noche y compartir con este grupo de empresarios, académicos, estudiantes, con un grupo muy distinguido de los principales responsables del Aspen Institute en los Estados Unidos, con la presencia del director del Aspen en España, que haya usted encontrado estos momentos para reflexionar con nosotros sobre los temas de la agenda tan complicada y por otro lado tan alentadora que compartimos en estos momentos en México y seguramente también con otros países. Así que pues los dejo con el secretario de Gobernación, a quien reiteradamente le agradezco su gran disposición para hablar con nosotros esta noche. Bienvenido, señor secretario. Muy buenas noches a todas, a todos. En primer lugar, permítame agradecer esta oportunidad de dirigirme a todas y a todos ustedes, el que el Instituto Aspen, que hoy estará presente en nuestro país y que, conociendo el largo historial de 70 años desde que se formó en otras naciones, ahora estará representado en América Latina, en México, o será el primero en América Latina, pues debemos sentir, como siempre, cuando algo sucede en nuestro país, sentirnos muy orgullosos de que esto se dé con un instituto que tiene gran prestigio y que hoy, como hoy, logra que estén presentes gente muy representativa de la sociedad y particularmente, permítame decirles que me da mucho gusto que sea un impulsor y formador de jóvenes futuros jóvenes brillantes, con oportunidades dispersas, diversas, que ellos mismos generarán y que desde este instituto impulsarán. Así que yo agradezco mucho esta gran oportunidad, particularmente me da mucho gusto saludar al doctor Juan Ramón de la Fuente, a quien conozco desde hace muchos años, que he tenido la oportunidad de compartir con él muchos momentos, pero fundamentalmente el poder compartir una visión del país que queremos, ese país con mejores oportunidades, dejar atrás el no se puede, el cómo lo haremos, para pasar a la propuesta, que es lo que siempre el doctor tiene en sus conversaciones. Por eso me siento muy honrado y nuevamente muy agradecido, doctor Ramón de la Fuente. Saludar al señor rector de nuestra máxima casa de estudios, a los representantes de otros países de este instituto, a los miembros del consejo, a los miembros de Aspen Institute de España y Estados Unidos, y reitero a los jóvenes líderes. Permítanme, sobre el momento que vive el país, hablar incluso coincidentemente con lo que corresponde a la función de la Secretaría de Gobernación. Primero,
decirles, el año pasado el presidente envió una reforma para que la seguridad dejara de estar en una secretaría y pasar, como hace 12 años estaba, a la Secretaría de Gobernación. Y dentro de la Secretaría de Gobernación también hubo una reagrupación de áreas, la creación de otras, que pongo el ejemplo, y porque está aquí la titular, la subsecretaria Lía Limón, en el tema de derechos humanos, un tema importantísimo, fundamental en la política del presidente Enrique Peña Nieto. Logramos entonces agrupar en la Secretaría de Gobernación, por acuerdo con el Congreso de la Unión, el tema de la política interior y el tema de la seguridad. Y los dos temas son los dos temas sin duda de los más importantes que están en la agenda pública, y a ellos me quiero referir. ¿Qué hicimos en el tema de los acuerdos, de buscar mejores alternativas para este país? Hace 17 años, los mexicanos, a través del voto, habían determinado que los partidos políticos, que los políticos se pusieran de acuerdo. Pasaron más de 3 lustros y esto prácticamente no sucedía. Y lo asevero porque se lograba una reforma, y cuando se lograba esta reforma se dejaba sin duda también una fisura, un conflicto, una grieta, y tal vez verdaderamente lastimado a un partido político. La sociedad nos decía, pónganse de acuerdo a todas las fuerzas políticas y el gobierno. No se trata de pensar lo mismo, sino seguir el mismo objetivo, que es el beneficio de los mexicanos. Y entonces, desde la transición, viendo el resultado nuevamente del proceso electoral, de las votaciones, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a algunos de sus colaboradores y nos pidió acercarnos a las fuerzas políticas. Y viene al caso porque sé que hoy en la mañana ustedes lograron, y me parece que es muy bueno hablar de que sea tan cotidiano ya, que las fuerzas políticas puedan lograr un encuentro, que puedan debatir, que puedan dejar plasmados sus diferentes puntos de vista, y que eso no sea algo que los aleje o que puede darse una disputa, pero no una confrontación. Y hoy lo lograron ustedes nuevamente. Seguí algunos de los momentos que ustedes tuvieron en esta oportunidad con los 3 líderes, y creo que fue un muy buen debate de los 3 partidos políticos. Así se construyó el pacto. Primero, respetando a todas las fuerzas políticas, respetando a las muchos miles y millones de personas a los que representan. Y ponieron en la mesa algo muy importante: el respetar la palabra de lo que se acordara, el regresar la confianza a la política, que por muchos años, insisto, se había dejado a un lado. ¿Cómo tenerle confianza si en la historia de los últimos años nos enterábamos que se había logrado un acuerdo y que se había violado ese acuerdo, que se había quedado en algo y que no se había respetado el mismo? Y entonces, lo que conversamos durante semanas y meses, antes del 2 de diciembre, que es cuando se firma el Pacto por México, es el cómo sí hacer que un pacto funcionara. Que la gente los ciudadanos estaban cansados de que la única forma en que se reunían los partidos políticos para hacer algún tipo de acuerdo era lo electoral, y no lo que le interesaba de verdad a la sociedad. Siempre parecía que era lo único que movía a los partidos políticos y al gobierno para lograrse encontrar con ellos. Y entonces decíamos que sí se podía ver los temas electorales, pero también se podía ver los temas fundamentales, estructurales de este país. Y es así entonces como llegamos a la firma de un pacto que por primera vez en este país no se firmaba
después de una crisis económica, no se firmaba después de una crisis electoral. Era el primer pacto que se firmaba por y para los mexicanos. Y entonces ahí se dieron los 95 acuerdos, después se firmó un adendum electoral, porque siempre lo electoral es lo que pone y dificulta los acuerdos. Y yo creo que es aquí y en muchos países del mundo. Y lo que queremos es dejar claro que eso no iba a ser impedimento para este gobierno, que lo firmábamos y lo íbamos incluso, por supuesto, a lograr impulsar para que este pudiera tener los efectos inmediatos en la vida democrática de nuestro país. De estos 95 acuerdos, seguramente los 3 partidos políticos hoy, los dirigentes, un exdirigente y los 2 dirigentes, pudieron comentarles que prácticamente se avanzó de una manera muy significativa, que uno a uno se fueron viendo y que por supuesto nos encontramos con un problema que sabíamos que lo íbamos a enfrentar. Se afectaban intereses, se afectaban inercias, se afectaba la costumbre de siempre no lograr avanzar. Y entonces, pues las resistencias las encontramos en manifestaciones, en señalamientos, en obstáculos. Y lo único que no pudimos cumplir tal vez son los tiempos. La primera que fue el primer reto que se puso en la agenda fue el educativo, el tema educativo. Y el tema educativo, que habíamos pensado que podía ser en el mes de diciembre, pues prácticamente se consolidó la reforma en el segundo periodo de sesiones, en febrero del año pasado. Y luego entrará su ley reglamentaria, que ustedes saben todas las dificultades hasta llegar a finales de año. Y así en cada una de las reformas fuimos avanzando, fuimos logrando construir las diferentes visiones en un acuerdo. El cómo sí caben en un documento posiciones incluso diferentes, totalmente diferentes, aisladas una de la otra. Visiones diferentes para un país de más de 100 millones de habitantes. Y se lograron construir todas estas reformas constitucionales, 14, que hoy ya las tenemos. Y les pongo un ejemplo para dar un poquito el alcance de estas reformas. Normalmente se tocaba alguna, y no siempre estructural, durante un sexenio. Y lo que dije al principio, se dejaba lastimado por el resto del sexenio a un partido político. Hoy fueron 14. Y hubo mucha discusión, mucho debate, mucha oposición incluso a ellas, pero se lograron alcanzar. Y luego lo que son las cosas, y me da mucho gusto que estén aquí representantes de otros países, luego se observa mejor a nuestro país en el avance y la construcción de estas reformas fuera que dentro. En este mundo globalizado, en el que estamos o se están en muchas naciones ávidos de los acuerdos. Y basta ver al norte, y basta ver Sudamérica, o en Europa, en otros países, en otros continentes. México ha logrado avanzar gracias a la construcción de ese pacto por México. Hoy, cuando se dice está agotado el pacto, tal vez la denominación. Lo que no está agotado es la posibilidad de encuentro y de acuerdo. Lo que no está agotado es el objetivo de todos de que a este país le vaya mucho mejor de como le ha ido. Y entonces estoy seguro que vamos a seguir construyendo entre todos lo que sigue. Porque hay quienes piensan, o tal vez no lo supimos comunicar adecuadamente, el que con las reformas ya estamos del otro lado y que los beneficios a los mexicanos en sus bolsillos, en las posibilidades y oportunidades las tienen a la vista. No. Todavía este año tenemos que llegar a esas
a ese proceso que ya se está trabajando. Hoy mismo fue un día muy importante en el que se tiene que aprobar, discutir y aprobar en su caso por las cámaras, por el Congreso de la Unión, las leyes secundarias, reglamentarias, para que después entonces con esos instrumentos el gobierno pueda lograr que éstas puedan funcionar y que entonces los beneficios para nuestro país, para el impulso económico, para el desarrollo esperado, que se convierta en generación de empleos y mejores oportunidades, se pueda hacer una realidad. Pero el gran paso está dado. Y desde aquí lo que estamos convocando hoy es que el debate sea serio y profundo, como así se lo reconocemos a los diferentes partidos políticos y a sus legisladores. Que no agotemos esa posibilidad, que veamos por México, que lo que quiere el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es que estas leyes secundarias obedezcan exactamente a lo que requiere nuestro país para salir adelante. ¿Qué es lo que más le conviene a partir de ellas? Porque tenemos que evitar algo. No podemos dejar que una ley secundaria sepulte a una reforma constitucional. Y por eso es que estamos presentando, el presidente Enrique Peña Nieto está presentando ya las iniciativas, los planteamientos que puedan ser discutidos y que estaremos abiertos a lograr los acuerdos. Cada una de ellas, en el paso del tiempo, irán surtiendo efecto, pero ninguna de ellas lastima a nuestro país. Todo lo contrario, genera oportunidades, genera alternativas para los jóvenes y también para los hombres y mujeres de esta generación. Estamos convencidos que en todas y cada una de ellas se ve un México diferente, un México que todos esperamos que se cristalice, pero a partir de nuestro propio esfuerzo, a partir de lo que nosotros seamos capaces de generar. Y eso lo saben los partidos políticos, los diputados, los senadores y por supuesto los congresos locales y los diferentes ámbitos de gobierno. Me refiero a los presidentes municipales y a los gobernadores. Yo estoy convencido que podremos nuevamente enseñar al mundo de lo que somos capaces, de los acuerdos que podemos alcanzar y lograr. Y estoy convencido que más allá de lo que nos vean en el exterior, podremos mandarnos un mensaje de confianza, de aliento, muy significativo, reitero, para esta generación y para las futuras. Sí podemos lograr un México que ante los desafíos genera oportunidades y genera el bienestar para la mayoría de los mexicanos. Son semanas muy complejas. Y dirán ustedes, ¿más? Sí, sí lo van a hacer. Pero seguramente van a ser de grandes beneficios para la mayoría de los mexicanos. Hay que enfrentar nuevamente estas semanas en el que se discutirán las leyes reglamentarias más importantes. Hoy se mandó por parte del presidente la de telecomunicaciones. Hoy prácticamente con lo que una de las tres fuerzas políticas presenta como su planteamiento en lo electoral, político electoral, las tres ya están en las mesas en la Cámara de Diputados y Senadores. La de competencia, la sendaria que hemos dejado atrás, la implementación de la educativa, el nuevo sistema de justicia, que es un punto fundamental en el que estamos también poniendo mucha atención. Son muchos los retos. Y cuando dicen, ¿y por qué tanto conflicto y tanto problema? Es que no es menor lo que estamos haciendo. Pero no lo está haciendo el gobierno, lo está haciendo la sociedad misma que quería ver a este país en estas circunstancias. Tal vez no con tanto conflicto, pero sí en movimiento para poder lograr
un sistema educativo de calidad, mejores leyes y mejores oportunidades. Por eso es que cuando les digo, será difícil, también digo que no hay problema que a los mexicanos se nos presente, por enorme que este pueda ser, que no podamos resolver y salir adelante. Y lo necesitamos hacer y lograr con la fuerza, con la fortaleza de una sociedad que empuja, que quiere y que alienta a los acuerdos. Hace un año, 3 meses, muchos pensaban que este acuerdo duraría tal vez unos días, y los que más decían que un par de meses. Hoy tenemos un pacto que dio muchos frutos, y estoy seguro que si seguimos haciendo política de la buena, la que hace, la que realiza, la que construye, vamos a tener todavía más importantes y significativos resultados. Hoy ya vimos que sí se logra y sí se alcanza esa posibilidad. Y entonces el llamado del gobierno es a seguir participando, a seguir haciéndolo, a seguirnos preparando. Por eso este instituto es tan importante, porque está llamado a eso, y lo platicaba con el doctor. A eso está llamado, a poder vertir ideas, propuestas, y a un gobierno que abre las puertas, poderlas escuchar y hacer las políticas públicas. Ese es el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto y que vengo a hacer frente a todas y a todos ustedes. Porque esa es la ruta que nos conviene. Tenemos que seguir en el debate de las ideas, tenemos que buscar multiplicar las oportunidades, porque no creo que nadie quiera que tomemos distancia de las reflexiones, que se marginen las ideas y que con ello entonces no se puedan evaluar las políticas públicas, y con el claro riesgo de caer en el conformismo, de reforzar las inercias, o tal vez lo más grave, lo de paralizar la transformación de nuestro país. Y como sé que esto último nadie lo quiere, entonces participemos, entonces demos más ideas, y este instituto seguramente va a ser un factor importante, muy importante para el desarrollo de nuestro país. Bienvenido entonces el Instituto Aspen a nuestro país. La agenda de la Secretaría de Gobernación, como lo dijo el doctor de la Fuente, es muy amplia. Vemos muchos temas, pero quisiera, si me lo permiten, hablar del tema otro muy importante, que es el de la seguridad, en el que hemos venido ofreciendo, y lo hemos cumplido a cabalidad, el que no vamos a mezclar el tema de seguridad con el tema político. Es el piso mínimo en el que nos vamos a mover. Es una obligación del Estado mexicano no hacerlo. Pero sí tenemos historia al respecto, y por eso vale el compromiso hacerlo. El segundo punto fundamental es el de la coordinación. Decían ustedes, podrían pensar ustedes, pues no, también están obligados a hacerlo. Pues sí, pero lo que tengo que decirles es que tampoco se estaba haciendo. Instituciones federales, cada una de ellas fuertes, importantes, nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Federal, la PGR, pero cada una dispersa en sus objetivos, no coordinados, no relacionados, y eso entonces hacía que los resultados fueran
los no tan importantes como los deseados. Hoy el llamado del presidente es a la coordinación. Lo hemos logrado en el gobierno de la República. Pero lo que es más, lo hemos logrado con los gobiernos de los estados. Hoy a todos los gobernadores les atendemos y no solo eso, nos coordinamos, les respaldamos. El mayor de los delitos que lastiman a la sociedad son del fuero común. Y nosotros no estamos en la disputa si les corresponde a ellos, a nosotros. La gente no observa a quién le toca, lo que le interesa es que se haga y que se entreguen resultados. Y entonces estamos muy coordinados con los gobiernos de los estados, ayudándole a fortalecer sus capacidades. Capacidades que en algunos casos no existían o estaban disminuidas y que en la descoordinación tampoco lograban tener la información respectiva. Hoy estamos coordinados con los estados. Hoy tenemos 5 grandes regiones a lo largo y ancho de nuestro país. Hoy tenemos en la construcción de 5 centros de inteligencia. Y cuando ustedes ven en los medios que decimos a este objetivo lo logramos capturar porque ocupamos los sistemas de inteligencia, a lo que nos referimos es que hay instrumentos de tecnología avanzada que nos permiten, dentro de la legalidad, poder dar con los objetivos que han lastimado a la sociedad mexicana. Hoy estamos construyendo 2, vamos a llegar en este mismo año a 5 centros regionales para dotarles de esta información a los estados, que es donde está el mayor de los problemas. Estamos formando a los policías a nivel regional. Tenemos un centro de mandos, una institución formadora de mandos. No puedes formar igual a un policía común que a alguien que va a tener un mando. Estamos terminando ya este espacio que va a estar en Puebla y en el que estarán forzados todos los mandos a pasar por ahí. Estamos en la profesionalización de las fuerzas de seguridad. No puede haber policías de primera o de segunda. Tenemos que lograr policías que en todos lados tengan el mismo valor, desde sus prestaciones hasta el valor que le da la propia sociedad. Que estén debidamente capacitados, formados, que sus prestaciones las conozcan sus familias para que sea la propia familia a que les induzca a comportarse como buen policía. Estamos haciendo estas corporaciones que paso a paso estamos avanzando de manera muy importante y que cuando nos preguntan a un año y meses cuáles son los avances en el tema, se los puedo decir como también se los dije hace un año, 5 meses. Y también podemos hacer una evaluación en qué estamos en falta y qué tenemos que hacer hacia adelante. Y se los digo de manera muy rápida. El primer compromiso del presidente era bajar la violencia en el país. Y les invito a un ejercicio de memoria en el que en las regiones de Tamaulipas, Nuevo León, La Laguna, en Guerrero, Michoacán, Veracruz y otras regiones, en bulevares, en parques, en cines, la noticia era cotidiana de los enfrentamientos que se daban. Hoy, en un año 5 meses, ha habido 5 de estos enfrentamientos públicos, cuando se daba uno por lo menos por semana. Por semana. Esos eran los titulares de los medios. Enfrentamiento en un lugar y por supuesto muchos de la sociedad civil que salían lastimados. ¿En qué significa esto? En que desde el principio de este mandato también del presidente Enrique Peña Nieto se ha estado dando la información de manera transparente. Teníamos alrededor de 1,700 fallecimientos al mes dolosos relacionados con la delincuencia organizada. Hoy estamos cerrando este mes en 550, sí son muchos, pero hemos reducido más del 50% este rubro. México es uno de los países más diagnosticados en el mundo.
afortunadamente. Y entonces, en algunas cosas se nos mide y se nos dice, estamos en esta circunstancia, y resulta que cuando vemos contra qué se nos compara, resulta que se nos compara incluso con países que no tienen ningún diagnóstico formal, o que los institutos no son públicos, perdón, no son autónomos, pertenecen al gobierno. Aquí prácticamente todos los que nos evalúan son autónomos, afortunadamente. Y por eso digo que en la transparencia hemos venido dando los datos. Hemos bajado entonces, disminuido de manera sensible el número de fallecimientos. La tasa por cada 100,000 nos llevará a estar, para el año pasado, y esperamos a INEGI, por debajo de muchos países de América Latina. Muchos. Estaremos abajo, muy abajo de Brasil, de Colombia, por citar países muy importantes en América. Y les podría referir muchos más países en los que estaremos muy por debajo. Y esperamos seguir avanzando año tras año. ¿Qué ha pasado con el debilitamiento cuando hemos minado a la delincuencia organizada? Cuando no solo vamos por los 122 objetivos que nos impusimos al principio, y de los cuales casi 80 hemos logrado capturar, entre los que son muy sonados y otros que tal vez no lo sean, pero son los que generaban la violencia en las regiones y en los estados. Hoy todas estas regiones que les comenté prácticamente viven otra realidad, y que lo dejo claro, no está solucionado, pero solo hay que hacer un comparativo para que vean que la circunstancia es totalmente diferente. ¿Qué pasa cuando invitamos a denunciar, que afortunadamente está sucediendo? ¿Y qué pasa cuando se le lastima en su movilidad, en su potencial económico a la delincuencia organizada? Entonces cometen otro tipo de delitos. Y allá estamos apuntando todo nuestro esfuerzo, haciendo una comisión contra el secuestro, en el que en los últimos meses ha tenido un incremento, y que hoy hemos dicho sí, que se diga con claridad cuántos secuestros, pero también queremos que se diga, que se informe cuántos se han capturado. Porque de lo que estábamos acostumbrados nada más es a decir, sí, hay tantos secuestros y tenemos muy buenos negociadores. Ese no es nuestro objetivo solamente. Que regrese la víctima, sana, salva, pero que se detenga a los delincuentes. Y entonces llevamos de 2 meses para acá ya muy importantes objetivos, que ahí están y que se han venido anunciando, y que lo vamos a hacer mes a mes también, región por región, estado por estado. Estamos fortaleciendo las capacidades también de los estados para que este delito pueda disminuir de manera muy importante, muy importante. Y también el tema de la extorsión, que sabemos, o todos lo decimos, de dónde provienen estas llamadas. Estamos tomando las medidas de los reclusorios federales o locales. Estamos tomando las medidas para que también podamos lograrles la disminución que estamos seguros lo vamos a alcanzar en los próximos meses. En los próximos meses. A eso nos hemos comprometido. Y nos tenemos que ir a los otros delitos, a los que también lastiman y mucho en el patrimonio, en la vida. Los robos a casa habitación, los robos a vehículos, a transeúnte, a todo lo que le lastima también lo estamos viendo con los estados. Y tenemos, por supuesto, momentos de coyuntura difíciles, que los tuvimos desde el principio, así lo encontramos. Hicimos un diagnóstico y hemos avanzado, dicho por la propia sociedad. Nunca nosotros salimos a decir los avances. Queremos que la sociedad lo sienta, que la percepción cambie. Michoacán hoy es un estado muy diferente al de hace 2 meses, con complicaciones lamentables como el artero asesinato a un alcalde hace un par de días, sí, pero con grandes resultados
en territorio, en la población, y que ahora, porque violencia no se combate solamente con violencia, se están impulsando políticas públicas para favorecer al desarrollo, comunidad por comunidad, municipio por municipio, con 250 acciones que se están reflejando ya en acciones que se pueden ver por parte de la sociedad, que las pusimos en un portal y se pueden observar y se pueden calificar, y están con tiempos, con dependencia que tendrá que ejecutar estas acciones. Estamos haciendo de manera integral la atención a los estados. Hoy tenemos un estado de Guerrero difícil, diferente, pero recordaron ustedes hace apenas un año y medio en el que en el propio bulevar más importante turístico había conflictos, enfrentamientos. Hoy creo que la noticia ha dejado de existir. Que en Chilpancingo, en la capital, tenían dificultades, hoy también en pocas semanas estamos resolviéndolo. Estamos atendiendo el tema de seguridad desde su raíz, por eso tenemos un programa agresivo de prevención, un programa que nos permite ver dónde se rompe el tejido social, 2.500 más 120,000 millones de pesos que se ocupan de diferentes secretarías de manera transversal para atender el problema. Y que lo estamos haciendo de verdad, que queremos dejar este programa como uno de los más importantes y que cada vez la apuesta es más grande de los diferentes ámbitos de gobierno y que está en diferentes polígonos donde a veces decían que no podía ni siquiera pararse un policía y que hoy tenemos programas muy importantes para la comunidad. Estamos avanzando y con las cifras queremos que se haga el análisis y la evaluación respectiva en el tema de seguridad. Pero estamos convencidos, y con esto termino, de que el tema de la seguridad no se resuelve solamente actuando en la coyuntura, incluso con el programa de prevención. El problema de la inseguridad se resuelve con políticas públicas que favorezcan el desarrollo de este país, que permitan un desarrollo pleno de las familias, un desarrollo pleno de las niñas, de los niños y de los jóvenes, que se generen oportunidades. Entre más oportunidades habrá menos violencia y entre menos violencia, por supuesto, habrá un país que en su economía, al estar fuerte, logra entonces que la sociedad, además de unida, pueda encontrar historias de éxito que redunden en su beneficio y en beneficio de todo nuestro país. Reitero mi agradecimiento, estoy a sus órdenes de todos ustedes. Muchas gracias.